Déjenme aquí quitar esto de medio. Ahora sí. Buenos días a todos, bendiciones, ¿sí? Gracias a Dios porque estamos aquí reunidos, alabando principalmente a Dios y lógicamente aprendiendo de su palabra. Jeremías 24, ¿sí? Un capítulo cortico, pero sustancioso, bueno, como es la palabra de Dios siempre. Dice así: después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y a los artesanos y herreros de Jerusalén, y de haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová dos cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino mi palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar de la tierra a la tierra de los caldeos, para bien. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré, y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Versículo 8 al 10 ya hablan de los hijos malos, que malos de malos tan malos que para qué hablamos de ellos, ¿sí? La primera impresión que vemos aquí en este capítulo es que ya la sentencia de Dios se hizo, ¿sí? Ya habían muerto muchos en esa guerra, en esa, en esa, en esa invasión, pues, de Nabucodonosor a Israel. Pero una de las cosas que podemos, bueno, que hay que resaltar es el versículo 5 al final. Dice: a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Entonces, ¿cómo que para bien? Si ese era el castigo, ¿sí? Dios ya les había, a través de Jeremías, ya les había dicho muchas veces: vuélvanse porque va a venir castigo, pues va a venir el juicio. Y como vemos, ya el juicio se había dado. Pero entonces Dios dice: Los eché de esta tierra a los caldeos para bien". Entonces uno puede preguntarse: oye, pero ¿cómo que para bien? Si era castigo, ¿no? Si nosotros nos vamos al capítulo 21, versículo 8 y 9, dice así, Jeremías 21, 8 y 9: y a este pueblo dirás: así ha dicho Jehová, y aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. ¿Cómo que camino de vida y camino de muerte? Lo que dice el versículo 9, ¿verdad? Dice: el que quedare en esta ciudad morirá a espada, de hambre o de pestilencia, mas el que saliere y se pasare a los caldeos que os tienen sitiados vivirá, y su vida le será por despojo. Ese era el mandamiento de Dios para ese momento. ¿Sí? La deportación viene, la invasión viene. Bueno, el que se pase a los caldeos voluntariamente va a vivir. El que se quede en esta ciudad luchando todavía por esta ciudad, ese va a morir. Y fue lo que pasó. ¿Sí? Si nosotros leemos ahí nuevamente el versículo 5 del capítulo 24, dice: los eché de este lugar para bien. O sea, había que obedecer a Dios en ese mandamiento. Pásense a los caldeos voluntariamente y yo los voy a salvar. Si se quedan aquí luchando, van a morir. Yo puedo ver aquí, o podemos ver la misma esencia del Evangelio, ¿sí? Marcos 16, 16: el que creyere y fuera bautizado se salva, el que no, se muere. Sí, 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 vamos a Romanos capítulo 2, voy a leerlo rapidito, dice versículo 5 de Romanos capítulo 2: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira,
y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para Dios. Y fue lo que le pasó a los que se quedaron allá, es decir, leyendo el versículo 8 al 10, dice el versículo 9, los que se quedaron fueron el rey Sedequías y todos sus príncipes y mucho pueblo que quedó allá. Y le dijo, el versículo 9 dice, y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra. Por infamia, por ejemplo, por refrán, por maldición, a todos los lugares a donde yo los arrojo o los arrojé. Y enviaré sobre ellos espada, hambre, pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Entonces, el mandamiento para ese momento, para los judíos de allá de la aportación era, pásense voluntariamente a los caldeos y van a vivir. Pero si se quedan luchando por esta tierra, van a morir. ¿Y por qué? Y pues Dios quería que ya esa depravación que tenían allá en Jerusalén acabara. La tierra tenía que descansar de todo ese pecado, de toda esa idolatría, de la maldad que hacían con el mismo pueblo, de las viudas, los huérfanos, mataban, asesinaban, robaban, adulteraban. Yo digo, ya la tierra va a parar de todo eso. Se tienen que ir de aquí. Pero los que quisieron seguir luchando por esa tierra, pues les estaba esperando eso, ¿sí? Entonces yo veo aquí eso, la esencia misma del evangelio, la disciplina de Dios, o sea, aún Dios aplicando disciplina a ese pueblo allá de esa manera tan terrible, Dios estaba buscando era lo bueno para el pueblo. Van a salir unos higos buenos de todo esto y es a lo que yo quiero salvar. Es a lo que yo quiero salvar. Y ahora, ¿cuáles higos buenos? ¿Sí? Y si nosotros nos vamos allá al libro no vamos a ir porque me va a acabar el tiempo, al libro de Daniel, el rey Nabucodonosor le dice a Aspenaz, el rey, el que estaba encargado de sus eunucos, epa, búscame a unos muchachos allá buenos que sean sabios, que sean, bueno, inteligentes, que tengan buenas actitudes, pues, y me los trae para acá. Ya yo me imagino allá a Daniel, a Ananías, a Misael, a Azarías, ¿sí? Epa, el rey está buscando, el rey Nabucodonosor está buscando gente, si ellos hubieran sido judíos como los otros, no, que no vamos a ir para allá nosotros con ese incircunciso. Nosotros estamos aquí con el templo, nosotros estamos en la ciudad de Jerusalén. No, ellos se pasaron. Yo pienso que voluntariamente. Y oye, no, Dios dijo que si nos pasamos, Él nos va a perdonar. Y fue lo que hicieron, se pasaron. Entonces, oye, higos buenos, Daniel, Ananías, Misael, Azarías, ¿sí? Nehemías, Esdras, el mismo Jeremías, puros higos buenos, ¿sí? Si nosotros leemos, por lo menos, no lo vamos a leer, pero en Esdras capítulo 2 versículo 64, sí, capítulo 2 64 dice que los que volvieron de la deportación después de 70 años de estar allá fueron 42.370 judíos, higos buenos, porque sabemos a través de la historia de Nehemías cómo lucharon para volver a construir Jerusalén y el templo y los muros y sus casas y cómo, a pesar de que tuvieron enemigos, lucharon, porque Dios, como dice Dios ahí en el versículo 6, ¿no? Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los volveré a esta tierra y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios porque se volverán a mí de todo corazón. 42.370 judíos que de corazón querían obedecer a Dios. Y quizás fueron más, porque ahí se nombra solamente a los varones, y todas esas mujeres, y todos esos niños, y los levitas y los sacerdotes, o sea,
un gran pueblo, una cesta llena de higos buenos, ¿sí? Y si nosotros nos volvemos también allá a Daniel capítulo 9, vemos cómo Daniel hace una oración, ¿sí? Sería bueno que fueran allá y leyeran, no vamos a leer porque ya se me está acabando el tiempo. La oración de Daniel, ¿sí? Daniel se echa en sus hombros todo el pecado de toda esa gente que, uy, Señor, sí hemos pecado, sí, Padre Santo, mire, fuimos malos, hicimos esto, nuestros padres te desobedecieron, pero entonces vemos a Daniel ahí, como digo, bueno, poniéndose, ¿sí? Como dice allá en Salmos, vamos a leer los Salmos 51:17. Salmos 51:17 dice, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Eso es lo que Dios quería con ese pueblo que fue transportado. Oye, vuélvanse. ¿Cuántas veces Jeremías le dijo, vuélvanse, no sigan? Venga y piden perdón y Nabucodonosor seguro no hubiera conquistado esa tierra, pero sabemos que no. Ellos siguieron y siguieron y siguieron hasta que Dios, bueno, dijo, bueno, ¿quieren disciplina? Les voy a dar disciplina. Pero aún Dios aplicando la disciplina o aplicando el castigo, todavía Dios sigue viendo nos sigue viendo con misericordia. Oye, de ahí, de ese pueblo que fue transportado, van a salir gente buena que sí me van a adorar, que sí van a seguir construyendo la ciudad, el templo, la adoración a Dios, que se van a humillar. Lo que hizo Daniel. Y si nos vamos a Esdras, también capítulo 9 a Esdras hace también una misma oración. Y Señor, sí, nuestros padres pecaron. Y si vemos a Nehemías capítulo 1 la misma oración prácticamente echándose sobre sus hombros todo ese pecado que ese pueblo de Israel cometió, desde todos esos reyes que fueron años y años y años pecando y desobedeciendo a Dios. Entonces vemos aquí a ese pueblo bueno, a esos hijos buenos que salieron de esa deportación y que llegaron allá a Jerusalén y que construyeron nuevamente el templo y construyeron nuevamente la adoración y que hicieron lo que tenían que hacer, ¿verdad? Obediencia a Dios, ¿sí? Entonces, como decía, aquí está la esencia misma del Evangelio, ¿sí? En Mateo capítulo 25 se habla de las ovejas y de los cabritos. Aquí en este entonces, en Jeremías se habla de los hijos buenos y de los higos malos, ¿sí? Si nos vamos un momentito a Mateo capítulo 25, el versículo 33, dice, y pondré las ovejas a su derecha, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y en el 41 dice, hablando de los cabritos o de los higos malos, entonces dirá también a los de su izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Es aquí en este capítulo de Jeremías 24, vemos la esencia misma del Evangelio. El que me obedezca, el que se humille a mí y pida perdón, vida eterna. El que no, bueno, aténganse a las consecuencias, ¿verdad? El amor y la severidad de Dios. Dios ama a su pueblo, pero Dios no puede amar al desobediente. Es imposible para Dios estar con el pecador, no puede, por su misma esencia de Dios. Si Dios quiere es un pueblo santo, puro, sin mancha. Y nosotros lo logramos a través de Cristo, ¿sí? Dice, eh, para finalizar, quiero leer Nehemías capítulo 10. Un momentico ahí, vamos a ir a Nehemías capítulo 10. Estos fueron los que firmaron como decir, como un contrato, vamos a decir, un pacto con Dios. Oye, Señor, nosotros vamos a obedecer, nosotros vamos a obedecerte, nosotros vamos a ser buenos. Dice el versículo 38 de Jeremías, perdón, es Jeremías, bueno, sí, Jeremías 10, pero en el versículo 38 el versículo anterior de Nehemías 10 dice, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. ¿Cuál era esa promesa? De que iban a obedecer. Si leemos el versículo 29 del capítulo 10, dice, y se reunieron con sus hermanos y sus principales
para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios. O sea, hicieron una protesta. No, nosotros sí queremos obedecer y vamos a firmar, ¿sí? ¿Y quiénes fueron los que firmaron? Voy a leer ahí unos nombres. En el capítulo 10, versículo 2 dice, y los que firmaron fueron Nehemías, el gobernador, hijo de Alcías, Sedequías, Seraías, Azarías, Jeremías, Pasur, Amarías, Malquías, Atús, Sebanías, Edgar Alexander, Alberto Concepción, Neri Cerón, Aimé, Joan, Gustavo, Luis Alberto, Mano Roberto. Nosotros hemos firmado eso también. Nosotros somos la continuación, nosotros somos el relevo de esos higos buenos que Dios quiere, ¿sí? La iglesia es esa cesta de higos buenos. Y somos todos nosotros los que estamos aquí en este programa y de todas las iglesias a las cuales pertenecemos. Aquí no sé cuántas congregaciones pueden haber aquí, unas 20 congregaciones, no sé, más quizás. Entonces somos el relevo de esos higos buenos, hermanos. Hemos, hemos, hemos firmado un contrato, un pacto con Dios de que le vamos a obedecer, de que vamos a luchar para que su iglesia siga edificándose. Y tenemos pues todo este bienestar que Dios nos da, ¿sí? Dice allá por mencionar otro versículo, allá en Hebreos 12, el que es mi hijo, yo lo disciplino y se tiene que someter a la disciplina, ¿sí? Y ellos tuvieron que someterse a esa disciplina. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, Señor nuestro, queremos agradecerte, Señor, por tu palabra, porque a través de este libro de Jeremías, tantas enseñanzas que nos da, Señor, y que nos hacen recapacitar y retomar y mantenernos en tu palabra, Señor. Este, queremos decirte que sí, aceptamos, Señor, tu disciplina y que sí pertenecemos a esta generación de higos buenos que tú nos has hecho, Señor, porque eres tú el que nos permites llegar a esta condición de higos buenos, de no tener pecado, de ser santos y sin mancha a través de lo que hizo tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias por esta gran bendición. Ayúdanos a mantenernos siempre firmes y fieles, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos aquí presentes y a cada uno de los hermanos que se congregan en cada congregación aquí representada, Señor, a través de los hermanos. Bendícenos, pues, Señor, y gracias nuevamente por permitirnos, Señor, haber cambiado nuestras vidas y seguir cambiándolas, Señor, para nuestro bienestar, para tu gloria, Señor, para tu honra. En el nombre de Cristo Jesús te hacemos esta oración. Amén. Gracias, hermanos.